Hola, yo soy Pamela, bienvenidos a mi canal. Hoy les hablaré sobre los elementos electromecánicos de presión, como su nombre lo indica, combinan el uso de un elemento mecánico y un transductor eléctrico. Estos elementos mecánicos pueden ser tubo de Bourdon, espiral, hélice, diafragma, fuelle o una combinación de ellos. Los elementos electromecánicos se clasifican según el tipo de funcionamiento. Están los transmisores electrónicos de equilibrio de fuerzas, los resistivos, magnéticos, capacitivos, extensiométricos y piezoeléctricos. Los elementos resistivos constan de un elemento elástico que varía la resistencia ómnica de un potenciómetro en función de la presión. El movimiento del elemento de presión se transmite a un brazo móvil aislado que se apoya en el potenciómetro de precisión, el cual va conectado a un puente de Wheatstone. Los elementos magnéticos se clasifican en dos grupos según su principio de funcionamiento, los de inductancia variable y los de reluctancia variable. En los de inductancia variable, el desplazamiento de un núcleo móvil dentro de una bobina va aumentando la inductancia de esta a medida que va entrando en su núcleo. Por lo tanto, la corriente en el circuito se va reduciendo para aumentar la fuerza electromotriz de autoinducción. Los de reluctancia variable consisten en un imán permanente o en un electroimán que crea un campo magnético, dentro del cual se mueve una armadura, hecha con un material magnético. Cuando esta armadura cambia de posición, la reluctancia varía y por lo tanto el flujo magnético. Con esto obtenemos una corriente inducida en la bobina, que es proporcional al grado de desplazamiento de la armadura. Ambos tipos posicionan el núcleo o la armadura con un elemento mecánico de presión y utilizan circuitos eléctricos bobinados de puente de inductancias de corriente alterna. Los elementos capacitivos se basan en una variación de capacidad que se produce dentro de un condensador al desplazarse una de las placas por la aplicación de presión. La placa móvil tiene forma de diafragma y está entre dos placas fijas. Así tenemos un condensador de capacidad fija y otro de capacidad variable, que pueden compararse en circuitos oscilantes o en circuitos de puente de Wheatstone. Los elementos de galgas extensiométricas se basan en la variación de longitud y diámetro, y por lo tanto de resistencia, cuando un hilo de resistencia está sometido a tensión mecánica por una presión. Esa presión estira o comprime los hilos, modificando la resistencia de ellos. Existen dos tipos de galgas extensiométricas, las cementadas y las sin cementar. Las cementadas se forman de varios bucles de hilo muy fino, pegados a una base de cerámica, papel o plástico. En las galgas sin cementar, los hilos de resistencia están entre un armazón fijo y otro móvil, bajo una ligera tensión inicial. En general, las galgas extensiométricas tienen una excelente respuesta frecuencial, pueden usarse en medidas estáticas y dinámicas, y no son influidas por campos magnéticos, pero presentan una señal de salida débil, son muy sensibles a vibraciones y tienen una dudable estabilidad a lo largo de su tiempo de funcionamiento. Actualmente existen galgas con elementos de presión de silicio difundido. El elemento de silicio está dentro de una cámara con silicona, siendo la silicona la que está en contacto con el proceso. El sensor está fabricado a partir de un monocristal de silicio, dentro del que se difunde boro para formar varios puentes de Wheatstone, con lo que se consigue una galga extensiométrica autocontenida. Estos se montan en partes del instrumento que están protegidas contra agresiones exteriores, lo que les permite a los instrumentos que los contienen ser muy robustos y trabajar por largos periodos de tiempo sin mantenimiento. A su vez, están unidos a aparatos digitales con microprocesador, que les permiten diversas funciones, como unidades de ingeniería, autodiagnóstico y linealización de la señal de salida sin la necesidad de calibración. Los piezoeléctricos son materiales cristalinos que al deformarse generan una señal eléctrica. El cuarzo y el titanio de bario son muy usados en estos transductores y soportan hasta 150 grados Celsius en servicio continuo y 230 en servicio intermitente. Sus elementos son pequeños, ligeros y de construcción robusta. Su señal de respuesta a una variación de presión es lineal, y son adecuados para hacer medidas dinámicas gracias a que pueden dar respuestas frecuenciales de hasta 1.000.000 de ciclos por segundo. Sus desventajas es que son sensibles a cambios de temperatura, a experimentar deriva de cero y a necesitar ajuste de impedancias en caso de fuertes choques.
además de que su salida es débil y necesitan amplificadores y acondicionadores de señal que pueden introducir errores a la medición. Ahora les estoy mostrando una tabla que contiene la comparación de las características de los elementos mecánicos que les expliqué en este video. Y bueno, esto será todo por el video de hoy. No olviden darle like y suscribirse. Subo video todos los miércoles en español y los viernes en inglés. ¡Adiós!